los demás. Los demás. Bueno, primero quería como pedirles disculpas por los inconvenientes que habíamos tenido con el cuestionario. Hubo una carga errónea de los datos en algunas de las preguntas, entonces eso hizo que muchos estudiantes y muchos, bueno, les cambiara sustancialmente la nota. Claramente, cuando se recalificó ahí en el cuestionario del aula web. Así que bueno, nada, un poco, bueno, disculparnos por este error, que bueno, como ya lo habíamos mencionado, bueno, nos puede pasar al cargar porque nosotros y nosotros somos los que cargamos las respuestas, entonces no es como el sistema, porque a veces sí pasa que el sistema también tiene problemas y eso, pero bueno, esta vez fuimos nosotros y nosotras. Y también, bueno, que es un trabajo práctico más y que, bueno, no es eliminatorio. La idea es como que le explicaba por ahí a varios compañeros y compañeras que habían consultado, eh, que lo que se busca es como tener otra modalidad de tomada, bueno, de evaluación de trabajos prácticos, porque claramente, bueno, cada trabajo práctico, así sea que ustedes tengan que entrar y descargar un archivo de Word y después contestar, argumentar, bueno, todos son evaluaciones y al fin y al cabo, pero bueno, lo que se busca no es como que sea eliminatorio ni que sea un parcial, como que no sea una situación de estrés para ustedes, sino que sea una modalidad más en la que entran y responden preguntas, son la mayoría de opción múltiple, hubo un par de verdaderos falsos, así que bueno, esa es un poco la idea. Eh, Así que bueno, quiero abrir también por ahí el espacio este momento a preguntas. Si quieren decir algo también pueden hablar. Creo que todos, sí, todas pueden abrir el micrófono y todos, así que está, bueno, si quieren, acá Robert comenta algo, no sé si quiere hablar y comentarlo con todos y todas. Em, sí, Hola, ¿me escuchan? sí. No, lo que yo tipo comenté ahí en el chat es que con respecto a estos cuestionarios hemos hablado con con distintos compañeros y que en realidad hubo muchísimas dificultades para hacerlo. O sea, para mí desde la cátedra tendrían como que pensar que hay muchos compañeros que tienen distintas posibilidades que otros. Y nada, lo que jode es, me saqué un 5, ponele, ¿no? Un ejemplo, me saqué un 5 en el cuestionario, pero tengo en los primeros 3 TPs más de 8. Entonces es como, y ahí me bajó la nota. O sea, no pude promocionar por este trabajo práctico. Entonces, con respecto a eso, tendrían que ser como pensar en que hay gente que desaprobó y que básicamente le está bajando la nota a gente que le fue bien en los otros TPs. O por ejemplo, no sé, a mí no me fue, o sea, al principio nada, habían cargado una nota mal y me había ido mal. Y después, nada, empezó como, o sea, pongo mi caso, ¿no? Y después, nada, corrigieron esto del tema de las notas y de la carga de notas y fue buena la nota. Pero suponete que, o sea, supónganse que yo me he sacado un 5 y nunca se corrigió la nota esa o sigo con el 5. Y todos los otros TPs anteriores tengo más de 8. Entonces es como, ¿qué hago? Tipo, perdí la promoción, porque ustedes supuestamente hay que promocionar todos los TPs para llegar a, o como no tenemos parcial, llegar a la nota final promocionada, la materia. Bien, sí, igual nosotros y nosotras no tomamos solo una nota, o sea, digamos, por eso lo que se acordó un poco y bueno, están las condiciones de la cursada, es llegar al menos a 7, 8 más o menos aproximadamente trabajos prácticos, y donde la idea, obviamente no por tener un 5 o dos 5, o sea, es como que se hace un promedio, sí, con las notas que hay.
pero no es que se le va a sacar la promoción a una persona y también, bueno, se tienen en cuenta diferentes factores de la participación por ejemplo en algunos foros, si la participación también a veces en las clases sincrónicas, obviamente no es excluyente, por eso no, o sea, son como diferentes notas conceptuales con las cuales nosotros como docentes armamos la nota final, la nota de, ya sea, bueno, de promoción o la nota de cursada, eh, y que, bueno, lo que precisamente evaluamos es que hay un gran porcentaje de ustedes, sí, de estudiantes que están efectivamente contestando, participando activamente, así que un gran porcentaje probablemente pasarán a la promoción y ahí, bueno, se defenderá la promoción en el coloquio que hay con, con el titular del adjunto y, bueno, creo que nosotros también estaremos. Em, pero sí, o sea, por eso no, o sea, por una nota o dos notas que tengan, digamos, malas, aparte, además de eso, también por eso la importancia de que puedan ver las condiciones que tenemos en cada pestaña de cada comisión, perdón, que ahí están las condiciones y que también al final de la cursada van a poder recuperar, creo que es el 50%, si no estoy mal ahora que habíamos puesto, desde un inicio, que se puede recuperar, digamos, se va a abrir un espacio también porque se entienden que hay situaciones de, no sé, me han escrito por algunas personas por Claro, profe, diferentes sí, sí. situaciones. Sí, perdón que te corte, pero entiendo todo esto que me decís. Lo que pasa que muchos compañeros tuvieron muchísimas dificultades. Primero, una de las grandes críticas que yo hago con estos cuestionarios es que no se podía volver al anterior para poder corregirla. Si yo ponele, me confundí y quería poner verdadero en vez de falso, puse falso, no podía volver al anterior porque el sistema no me dejaba. Entonces, para mí lo tendría que rever. Está buenísimo que tengan esta posibilidad de hacer los cuestionarios. No critico eso, que esté la posibilidad de hacer este tipo de TPs. Yo he rendido otra materia en el cuatri pasado que los parciales eran con esta modalidad de estos 40 minutos y etcétera. Y nada, las preguntas eran, los cálculos eran difíciles porque no los vimos tan o sea, no vimos mucho cálculo. Entonces es como, eran bastante difíciles. Y lo que me pareció a mí es que las 10 preguntas se tendrían que ver todas, no de a una, ir contestando de a una. En el anterior, en el cuatri anterior, que yo acabo de comentar que tenía un parcial de esta modalidad, se veían todas las preguntas. Entonces vos podías releer todo el parcial y ver cómo es, en qué te habías confundido antes de entregarlo. Bien, sí. Em, claro, pasa que lo que tiene, digamos, un poco también nosotros y nosotras, lo que se charló en la cátedra era de que pudieran ver solo una pregunta porque no eran tantas preguntas y, bueno, el tiempo, porque digamos, cada pregunta tiene como un tiempo y que consideramos era suficiente para contestarlo. Y vuelvo a reiterar, no por una nota baja en este cuestionario significa que se va a perder la promoción, ni nada por el estilo. Digamos, nuestra intención no es esa. Sí, la intención es que puedan acercarse al material, que puedan ir leyendo, que puedan ir como apropiándose de esto, porque bueno, nada, entendemos la situación y también por ahí un poco que entiendan nosotros nuestra forma de cómo evaluar los conocimientos efectivamente, porque ustedes acá van a meter una materia completamente, si no van a tener que rendir un final. Entonces es un escenario complejo para ambas partes, entiendo totalmente. Inclusive, si hubiese alguna persona, por ahora no me escribió nadie, que no sé, no hubiera tenido, por eso dimos también 5 días, aproximadamente 5 o 4 días, para que lo pudieran completar el cuestionario. Si alguien no hubiera podido ¿Puedo entrar, decir pues algo? sí, Hola. No, yo también el tema del tiempo quería preguntar, porque nosotros 30 minutos para 10 preguntas. Y tengo una compa en otra comisión que también era el mismo tipo, cuestionario, 40 minutos, pero eran 4 preguntas, es decir, 10 minutos por pregunta. ¿Cómo es distinto para cada comisión? O por ahí tendrán que ver el tema del tiempo, porque no es lo mismo cuatro preguntas que 10.
Sí, sí, no, cada docente y cada comisión maneja los tiempos, digamos, más o menos de las preguntas. Hay un banco de preguntas, usamos ese mismo banco de preguntas todos y todas, pero bueno, digamos, otros docentes por ahí usaron otras preguntas un poco más complicadas y más de cálculos y yo lo que intenté fue meter otras y sí agregar más preguntas y no tanto de cálculos, porque los otros tenían muchos más cálculos. Ay, se me... este video. Sí, otra cosa que quería remarcar, básicamente no tiene que ver con la nota, como que, como ahí dijiste bien, es una nota de concepto que se promedia. Pero esto del tiempo que dice Sofi me parece interesante por un tema de que esto que dijo que en otras comisiones había solamente 4 preguntas que eran de 40 minutos, o sea, 10 minutos por pregunta, como dijo bien la compañera. Y básicamente había muchos cálculos que no pude, o sea, bueno, a mí me costó bastante resolver los cálculos. Pero nada, decir que bueno, tuve la posibilidad de tener una madre contadora que me pueda ayudar. Pero la persona que no tiene una madre contadora que la pueda ayudar, le dificulta mucho hacer esos cálculos, porque nosotros solamente vimos la fórmula y no vimos solamente un ejercicio de un ejemplo de ejercicio que se podía llegar a tomar, y nada, era solo uno de muchísimos ejercicios. Entonces era como, con el tema de la nota, medio que ahora en este contexto no importa, pero lo que importa básicamente es esto de que hay muchos compañeros que tuvieron muchísima dificultad con los cálculos y con las preguntas en sí, y con esto de no ver las distintas preguntas, las otras preguntas que teníamos. O sea, en la misma hoja tener las 10 preguntas y ir calculando desde ahí. Porque vos podés ver ahí, vos podés ver qué posibilidad tenés de ponerle, no sé, empezar por la 10 en vez de por la 1 y así. Ir balanceando un poco no quiero decir examen, pero el TP, o sea, decir, bueno, esta la sé más, entonces la contesto primero, como básicamente en un parcial normal en la facultad escribiendo. O sea, creo Sí, que pasa eso. que nosotros, por eso te vuelvo a repetir y te vuelvo como a reiterar la modalidad en la que estamos y el apriete un poco en el que nos encontramos, porque nosotros no estamos en una modalidad en que nosotros eh, presencial, en donde ustedes estén efectivamente con la hoja y nada más, ¿sí me entienden? Es un poco complicado y es un poco complejo el escenario también, por eso es que se hace pregunta por pregunta y no, digamos, todas las preguntas de una vez en una misma página. Por eso también tiene que ver un poco con eso. Pero, profe, Eh, vos entendés la posibilidad de que existe la posibilidad de que se pueden ver las 10 preguntas para poder contestar y ver en base a lo que sabés, vos contestar respecto a lo que sabés. Ponele, yo no sé una pregunta, no te la voy a contestar porque no la sé, pero te puedo contestar la 8, no sé. sí, 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 entiendo lo que me decís. Pero bueno, por eso Como te que digo, en, sí. Como que en otras cátedras, lo que digo, perdón que te corte, pero en otras cátedras lo que hicieron es lo mismo de los cuestionarios, pero viendo las 10 preguntas. Entonces vos tenías la posibilidad de, bueno, en esos 40 minutos ver qué sé. Entonces yo sé de las 5 a la 10 y bueno, respondo de las 5 a la 10. Y después me enfoco más de la 1 a la 5, que no la sé tanto, ir medio mecheando con lo que más o menos sé para poder contestarlas. En esta posibilidad de que se veía solo una pregunta, era imposible hacer eso, era imposible contestar una pregunta. Yo contesté una pregunta que era falsa, que era que era verdadera, lo contesté verdadera, que era la de legalización de la marihuana, y después me di cuenta, antes de entregar el parcial, que esa pregunta estaba mal contestada. Entonces, no me dio la posibilidad el sistema para volver atrás y decir, bueno, esta pregunta entonces la contesté mal, antes de entregarlo, bueno, la contesto bien. Como pensarlo bien y tener esa posibilidad, eso te da la posibilidad de ver todas las preguntas, de pensar bien qué estás contestando. Como tenés un minutero al lado y estás viendo los minutos que cuentan, es muy difícil ver el minutero y decir, bueno, respondo de a una, entonces voy guiando. No sé si se entiende, pero
más o menos mi crítica a ese cuestionario fue eso, o sea, fue ver que muchos compañeros, y básicamente yo también, con el tiempo que había y por ver, por la vista que teníamos en el cuestionario, que era solamente una sola pregunta, no podíamos visualizar todo el examen. Sí, perdón, por ahí me parece bárbaro que planteen todas estas cuestiones que por escrito y por lo que están planteando oralmente. Como lo dijimos al principio, y bueno, ya lo saben, acá estamos todos en un proceso de aprendizaje de dar clase, lo que es la virtualidad, tomar examen, y más vale que tomamos todo lo que ustedes vienen diciendo para corregirlo o para ver qué hacemos en las próximas movidas, digamos, ¿no? Esto ya se hizo, más vale que se hace desde la perspectiva del aprendizaje, no de una perspectiva, como decía Ale, de ver que desaprueben o que les vaya mal. Con todo esto que ustedes están planteando, si uno mira el promedio, está en 6,50, o sea que como que no fue tan malo, digamos, con todas estas cuestiones que ustedes están diciendo, ¿no? Que no funcionó, que no pasó esto, que tuvo aquello, que el tiempo, que los ejercicios, que no se sabían. Bueno, nosotros todo esto lo tomamos, digamos, ahora ya está el y lo tendremos en cuenta con esto de que no resume que van a entrar o no en promoción o queda afuera, sino que es parte de este proceso de aprendizaje que es de ustedes y nuestro también en esto de ver cómo ir mejorando estas formas de evaluación que tal vez es una parte importante y también, bueno, tanto el tema de evaluación como el tema de los dictados de los contenidos en este marco son muy complejos y bueno, hacemos lo que vamos pensando que es de la mejor forma. A veces resulta mejor, a veces no tanto. Así que bueno, esto lo tomamos, por supuesto, todo lo que ustedes vienen planteando. Bien, sí. Bien, en ese sentido, creo que por acá vi, no alcanzo a ver bien en dónde, pero bueno, todas las preguntas, las personas que me preguntaron específicamente por una pregunta, por otra pregunta, bueno, que no sabían bien cómo se resolvía, bueno, les contesté, así que la persona que escribió, que después me fijo bien, que tenía una duda sobre alguna pregunta puntual, me tiene que escribir porque aparte, bueno, uno tiene que ver ahí, revisar el cuestionario y eso para ver cuál pregunta fue, porque ni idea que el cuestionario es aleatorio, entonces va tirando preguntas diferentes. Así que bueno, vamos a hacer este cuestionario una vez más con este tema del sistema monetario, financiero y del sector externo. No hay ningún cálculo, así que no se preocupen. Igual sí es totalmente y acepto la crítica que realizan con respecto a que no hubo suficiente tiempo para hacer los ejercicios y hacer más ejercicios. Bueno, esto tiene que ver también con esta modalidad de cursada que tenemos, que es muy complicado hacerlo. La parte práctica se complica bastante, e inclusive por eso es que ahora fusionamos teoría y práctica, porque antes intentamos, bueno, el cuatrimestre separado lo separamos y bueno, no, como que no funcionó tan bien, así que por eso hubo todo este cambio. Eh, pero bueno, se basa en, son preguntas conceptuales, solamente no hay ningún cálculo, ningún número, y son, bueno, verdadero o falso, opción múltiple, así que bueno, nada, va a estar disponible también de vuelta mañana, desde las 8 de la mañana hasta el lunes a las 12 de la noche aproximadamente. Entonces, bueno, para comentarles eso también por ahí. Así que bueno, eso por un lado. Bien, voy a sacar esto porque este video no me funciona bien. Así que te voy a sacar. Bien. Como ya había comentado, bueno, habíamos visto con el docente Fabián, ay, esto no me pasa. Ahí va, pasa lento. Bueno, un poco lo que tiene que ver con el sector monetario y financiero, que tiene que ver, bueno, cómo se realiza las diferentes acciones a nivel, bueno, monetario, en nuestra economía. Bueno, acá un poco la historia de cómo surge y cómo se inicia esto, que tiene que ver, bueno, recordemos que en la historia primero se hacían
se intercambiaban bueno, existía el trueque, después se hicieron, también, bueno, en el Imperio Azteca se hacían transacciones con el cacao, bueno, diferentes instrumentos monetarios, se podría decir, en estos momentos, en esos tiempos, para, bueno, intercambiar bienes. Así que, bueno, hasta que ahí, como menciona, en Venecia, en 1318, se promulgaron las primeras leyes al respecto, que, bueno, reglamentaban estas operaciones de depósito y de crédito. Después, bueno, en 1694 se funda el Banco de Inglaterra. Recordemos acá, bueno, la importancia y que también lo menciona De Santis en su libro, la importancia, bueno, que tiene la revolución industrial, que tiene Inglaterra bueno, en su vasto imperio y las diferentes políticas económicas, monetarias que tiene. Em, Bien, después se genera, bueno, cuando ya se consolida firmemente el capitalismo y también se genera la división de los estados nacionales, ya la facultad de la creación de la moneda, la emisión monetaria, es potestad de los bancos del Estado. Después, bueno, surge este patrón de convertibilidad del oro, bueno, digamos, cada billete que existía o cada sí, moneda que existía en el mundo, bueno, era equivalente a un porcentaje en oro o plata. Claramente, bueno, después, esto es una historia súper breve y resumida. eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, claramente Estados Unidos es el gran vencedor de esta guerra, y se afianza como potencia mundial, potencia económica. eh, Surge, bueno, el acuerdo de Bretton Woods, que, bueno, tiene que ver con la reconstrucción de Europa. El mundo, bueno, después de esta guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, había quedado devastado y surgen estas dos grandes instituciones que, bueno, en su inicio fue denominado bueno, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional, que tienen, digamos, en sus inicios tienen una lógica totalmente diferentes a las lógicas que tienen hoy en día, ¿cierto? Bien, aquí, bueno, se crea este sistema monetario internacional que, bueno, estableció estos tipos de cambios que existen que existen en relación con diferentes países. Es decir, o sea, todas las monedas primero debían ser convertidas a dólares estadounidenses y estos supuestamente se convertían a oro en la Reserva Federal Norteamericana. ¿Por qué digo, bueno, supuestamente? Porque una vez, bueno, en 1971, cuando Francia realiza un pedido de intercambio dice, bueno, quiero mi oro, acá están estos dólares, y bueno, ahí se genera el fin de la convertibilidad, y bueno, claramente se sabe que, bueno, no, este oro no estaba en las reservas, en la Reserva Federal estadounidense, así que bueno, se genera ya era conocido, pero ya era sabido que este oro no existía efectivamente en las reservas de los bancos, la Reserva Federal estadounidense, pero bueno, se hace público. Entonces, resumiendo, bueno, las monedas, los instrumentos monetarios con los que nos manejamos en nuestra economía al día de hoy es, bueno, la moneda manual, que es el papel, las monedas de metal y la moneda fiduciaria o bancaria, que, bueno, son estos diferentes, bueno, cheques que se generan por los agentes económicos. Recordemos que los agentes económicos son empresas, familias, eh, y que, bueno, están depositados en cuenta corriente. Bien, acá entonces, ¿qué es el dinero? Bueno, entonces el dinero es todo bien de cambio que está generalmente aceptado por la comunidad. Acá esto me parecía importante señalarlo y remarcarlo. Y que, bueno, acá en la Argentina se dio un suceso muy particular en lo que fue, bueno, en la crisis del 2001, que surgieron diferentes tipos de monedas que tenían
un pequeño nivel de aceptación, pero no era un nivel de aceptación total. Más allá de que hubiese una reglamentación, que fue, bueno, el patacón, LECOP, diferentes monedas con las que se pagaban a los empleados, pero que muchos lugares, supermercados, tiendas, bueno, etcétera, no aceptaban en realidad. Entonces, son características que tiene el dinero que, bueno, es fundamental. Otras características, bueno, es duradero, se puede transportar, bueno, ahí como mencionábamos anteriormente, claramente ni la sal, ni el cacao, ni bueno, un montón de recursos que se utilizaron como dinero tenían esta particular y estas características que son tan importantes, bueno, es divisible, su oferta tiene que ser limitada, bueno, estas son algunas características del dinero. Bien, entonces las propiedades o funciones que son esenciales de estos instrumentos monetarios son, como ya dijimos, un medio de cambio que tiene que ser aceptado por toda la comunidad para esta realización de las diferentes transacciones que hacemos día a día. A su vez es una unidad de cuenta, esa unidad de cuenta en la cual se fijan los precios y se llevan las diferentes cuentas en general. Y por último, y que es muy importante, es un depósito de valor o bueno, también reserva de valor. Que, bien, acá se puede, generalmente, bueno, se puede ahorrar ya sea con los billetes, las monedas de las que hablábamos anteriormente, o a través de otros recursos, la moneda fiduciaria, como lo decíamos anteriormente, y bueno, esta propiedad que, bueno, la posibilidad de almacenarlo. Entonces, bueno, acá para resumir, las diferentes clases de dinero, mercancía, también eh, todavía se maneja hoy en día, el fiduciario y el bancario, que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, como dijimos, la emisión monetaria está dirigida por el Banco Central. Bueno, esto depende de cada país. En el caso acá de la Argentina es el Banco Central de la República Argentina. En Estados Unidos es la Reserva Federal. Bien, acá, bueno, es importante mencionar que el instrumento de pago más líquido, es decir, más efectivo, más rápido, con el cual yo me puedo manejar, es efectivamente el dinero, ¿cierto? Y después del dinero, se encuentran otros que tienen que ver con los depósitos en cuenta corriente, bueno, que permiten el manejo de cheques, que, bueno, como se sabe, bueno, acá en la Argentina no es muy común manejarse mediante cheques, bueno, un poco más en los Estados Unidos se maneja mucho con este sistema. Bien, estos instrumentos constituyen el agregado monetario M1, que es el de mayor liquidez. Igual más adelante vamos a verlo bien detalladamente. Después están los depósitos en caja de ahorros y los depósitos en plazo fijo, que bueno, eso después también constituye lo que es el M2. Bien, y por otra parte, la base monetaria es el resultado de sumar el dinero circulante y la reserva legal que deben tener los bancos. Bien, entonces tenemos la emisión monetaria versus la creación monetaria. Como dijimos, la emisión monetaria, la única institución encargada de crear dinero de emitirlo, es el Banco Central. Después está la creación monetaria, que es la facultad que tienen que tienen los bancos comerciales de crear este dinero bancario. Entonces, esta capacidad de creación de dinero que tienen los bancos está determinada por este coeficiente de reservas o el encaje. Tiene dos maneras de llamarlo dependiendo, digamos, cómo se tome. El encaje es esta porción, este número que le dictamina el Banco Central a los bancos comerciales. Esto es, el Banco Central le dice a sus bancos comerciales,
ustedes tienen que tener cierta cantidad de dinero en sus bancos, digamos, en su lugar tienen que tener determinada cantidad, ¿cierto? Tienen que guardar determinada cantidad de dinero por si hay alguna eventualidad de que varias personas vienen a buscar el dinero juntos, ¿cierto? Entonces, bien, eso es lo que se denomina el encaje o coeficiente de reservas. El coeficiente se dice de esta manera, bueno, porque es la expresión decimal de este porcentaje del encaje bancario. Es un número, bueno, decimal menor que 1 y mayor que 0. Bien, entonces, ¿qué son los agregados monetarios? Como ya dijimos, es este dinero, el circulante, que lo van a ver bueno, en el libro de Santis, en otros lugares como, bueno, la letra C, este es el dinero, el que se presenta la mayor capacidad para realizar estas transacciones. Bien, entonces tenemos que el M1 es el circulante, más estos depósitos en cuenta corriente, por un ejemplo de esto, bueno, las tarjetas de débito. Después, el M2 es este M1 más los depósitos en caja de ahorro. El M3 es el M2, que incluye el M1, bueno, más los depósitos a plazo fijo por 30 días. Esto, bueno, y por ahí lo importante de mencionar es que a medida que uno, bueno, se va alejando o se va así, va sumando como esto, M4, M5, bueno, va así, o sea, es más difícil que se pueda encontrar la liquidez del dinero, ¿cierto? Porque yo tengo que esperar este plazo fijo, 30 días, bueno. Por eso, bueno, se dice que M1 es el agregado monetario más líquido que hay. Y bueno, por otro lado, esta base monetaria es precisamente el resultado de sumar este circulante, el dinero en efectivo, más esta reserva legal de los bancos que hablábamos, el encaje, que hablábamos en la diapositiva anterior. Bien, ¿cómo, cómo pueden crear dinero los bancos? Porque sabemos que los bancos fueron creados con una función, los bancos comerciales. Entonces, el propósito de estos bancos es generar, ay, quiero ver si estoy grabando, porque ya me pasó el otro día. Sí, creo que sí. Bien. Em, cómo ellos, bueno, pueden crear dinero bueno, a través de prestarle a diferentes agentes. Recordemos que cuando, bueno, hace varias clases, cuando hablábamos del sistema económico simple, y se le agregaban ciertas cuestiones como este ahorro que generan las familias, bueno, que las familias reciben ingresos y una parte de esos ingresos que no lo consumen totalmente, lo ahorran. Y ese ahorro lo destinan al sistema bancario, financiero, ¿cierto? Entonces ese ahorro, sí, con ese ahorro los bancos lo que hacen es, bueno, se encargan de decir, bueno, tal persona, tal agente económico, tal unidad productiva, tal empresa lo necesita este préstamo, entonces yo se lo voy a dar. Obviamente eso tiene un costo, ¿cierto? Bien, entonces acá es como un pequeño ejemplo, bueno, supongamos que el encaje es del 20%, entonces este encaje se hace como la operación de transformarlo para saber cómo es el coeficiente de reservas, entonces se divide, bueno, el 20 se divide por 100 y me queda el 0,2. Ese sería el coeficiente de reservas de si el encaje fuese de 20, ¿cierto? De un 20%. Entonces acá, bueno, ¿cuál es el dinero bancario y hasta cuántas veces puede multiplicarse este depósito? Entonces vamos a suponer un ejemplo que se realiza un depósito de 100 pesos. Ese es el dinero depositado, ¿cierto? Y el coeficiente de reserva ya habíamos dicho que era el 0,2. Esto me da un total, bueno, de 500 pesos. Esos 500 pesos, bueno, los dividimos nuevamente por 100 y obtenemos que este dinero, lo que es el dinero bancario y que esto significa que se puede multiplicar hasta 5 veces. Entonces, ¿hasta cuántas veces puede expandirse este depósito? El depósito inicial, el depósito original, que fueron 5, y vemos que el dinero creado por los bancos fueron 400 pesos. Entonces, como un pequeño ejemplo, no va a ir en ninguno de los cuestionarios, así que no se preocupen. Es como más que para que se pueda por ahí entender un poco mejor cómo operan estos bancos comerciales.
Bien, acá tenemos de vuelta, bueno, lo que ya habíamos mencionado. Bien, y acá este cuadrito que ya había hecho también el titular, que bien, el Banco Central da efectivamente, bueno, estos 100 pesos a los bancos comerciales. Estos bancos comerciales le dan estos 100 pesos a los agentes económicos, pero el Banco Central le dice a los bancos comerciales que se tiene que quedar con una RL de la Reserva Legal. Ay, me faltaron, creo que se me pasó. Ah, no, era porque quería pasarles este videito de qué pasa si los bancos no se quedan efectivamente con, em, creo que sí. Bueno, esto nada, era supongo que lo vieron, bueno, si no son muy amantes de los Simpsons, capaz que no, pero era un poco para mostrar qué pasa efectivamente si el banco no tiene ninguna, ninguna reserva legal y no guarda nada, y bueno, van todas las personas, lo que siempre se dice, ¿no? Si hoy vamos todos y todas, o bueno, hoy ya no porque y mañana vamos todos y todos a buscar nuestros ahorros o el dinero que está depositado. Claramente, bueno, probablemente vaya a haber una crisis, pero bueno, igual siempre hay una reserva legal que tienen estos bancos comerciales. Bueno, y esto se multiplica así al infinito, ¿no? El banco presta estos 100 pesos, los agentes económicos tienen, digamos, operan o si compran 50 pesos y esos otros 50 pesos que les sobran van y los depositan nuevamente al banco porque tienen una fuerte confianza en el sistema bancario financiero. Entonces depositan y el banco vuelve a prestarlo, se queda con una parte y bueno, así sucesivamente. Y acá, bueno, también está el cuadrito que está en el libro de Santis, que lo explica muchísimo mejor de lo que lo puedo llegar a explicar yo, cómo se multiplica este dinero, ¿sí? Acá el dinero en circulación, los depósitos en cuenta corriente, la reserva legal, lo que se presta efectivamente, lo que el banco, el dinero que produce, bueno, el banco. Bien, entonces acá para aclarar las funciones del Banco Central. Es función del Banco Central la emisión del dinero. Es el único banco que puede emitir efectivamente dinero. El control de este dinero que está en circulación regular y control de la actividad bancaria. Bueno, se dice que el Banco Central es el banco de bancos. Bueno, también esto, el control de ingreso y egreso de divisas. Em, Algo que no está, bueno, no está acá, pero que es importante que sepan, y es las prohibiciones que tiene el Banco Central. El Banco Central no le puede prestar a personas comunes, a personas humanas. No, el banco no le puede prestar al gobierno nacional, no le puede prestar al gobierno municipal, no le puede prestar. Sí, estos son prohibiciones que bueno, efectivamente. También algo que me interesaba destacar y que lo destaca De Santis es la reforma que hubo en la Carta Orgánica en el año 2012 del Banco Central, que además de hablar, porque siempre, bueno, se menciona esta cuestión de la estabilidad monetaria y del sistema financiero, también se incorporó el pleno empleo de los recursos y el desarrollo con equidad social. Esto claramente son una reforma muy importante y que deja en evidencia el carácter también que tiene o sea, tanto el Banco Central como en dónde está inserto ese Banco Central. O sea, que, bueno, claramente la Argentina es un país en desarrollo, pero bueno, este reconocimiento de que tiene, o sea, no importa solamente que todo esté, digamos, como se habla desde el sistema
desde la economía neoclásica y neoliberal, que todo esté en equilibrio, que sí, como todo esto que hablábamos siempre, sino que bueno, que efectivamente se genere este pleno empleo de estos recursos y que no solamente como que no solamente se aboque a la financiarización de nuestra vida y de nuestra economía. Bien, acá estas son las funciones de los bancos comerciales, que bueno, tiene que ver con esta reserva de valores, con la captación de ahorros y canalización hacia préstamos, la financiación de actividades productivas, que esto es muy, y fue claramente muy, no sé si polémico, porque efectivamente no se realizó. Bueno, lo que pasó con el macrismo y lo que hablamos con la política, que hablábamos antes también de las políticas expansivas y las políticas restrictivas, esto de al subir las tasas de interés para que efectivamente no se produzca, no haya dinero en circulación, y que esto supuestamente no iba a generar inflación, y bueno, nada, todo lo que ya sabemos que sucedió y que efectivamente no se apostó a las actividades productivas. A esto cuando hablamos de prestarle efectivamente a empresas, a pymes, a diferentes actores que lo necesitan para realmente poder llevar a cabo y desarrollar sus actividades. Bien, ahora, bueno, acá mencionamos un poco lo que tiene que ver, bueno, con el sector externo, como la Argentina. Ay, ¿sí, Sergio? Por ahí hay alguna duda, consulta, ahí que son un poquito complejo ahí el sistema monetario financiero. ¿Se entendió eso de la emisión y la creación monetaria, la emisión de dinero y la creación monetaria? ¿Quién emite? ¿Quién es dinero? El Banco Banco Central. Central. Bien, emite dinero, es el único que hace el papel moneda, ¿no? La Emisión creación primaria sería. monetaria, emisión primaria, exactamente. La secundaria, la creación secundaria de dinero, creación monetaria, ¿cómo funciona Bancos eso? comerciales. Clara. Los bancos comerciales lo hacen. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Sí, sí. Pensé Digamos. La emisión secundaria sería a partir de los bancos comerciales que se lo... ¿Sí? que se entrecorta un poquito, por lo menos a mí se me entrecorta, no escuché bien. Sí, bien. O sea, ¿No se primero escucha? llega el dinero por las familias, ¿no? Las familias que tienen ingresos, que consumen, hay una parte que no consumen, eso va como ahorro y deciden ponerlo en un banco, plazo fijo, básicamente, pero puede ser otras colocaciones, y ahí toma el banco. Entonces, tiene un dinero. Ese dinero, ¿qué hace el banco? El banco Lo presta. lo presta. El banco lo presta, claro. Exactamente, ¿no? Da préstamos, varios. La gente recibe el préstamo, una parte Y de a ese través préstamo, ¿no? de Gente, ahorro, dale, dale, dale ustedes. no sé qué, alguien está hablando. Otra vez, una parte queda circulando y la otra parte queda en el banco. Vuelve al banco, claro. A mí me falta, a mí me falta. Y o sea, yo no, como que Zulema, Sí, dale, Zulema. como que me complico, ¿qué tal? Me complico o sea, entiendo que las familias depositan cierto dinero que por ahí quieren ahorrar o por X motivo, y bueno, una parte el banco va a prestar y se queda con una reserva legal, que es como que ellos hacen, sería como esa explicación que la profesora hizo, que es un cálculo como para no quedarse obviamente sin reserva, sería. Exacto.
Claro, Bueno, porque sí, ya está calculado que hay una parte de la gente que va a buscar toda la plata, que claro, saca todo el préstamo, no va una parte de vuelta. Entonces hay una reserva legal, un coeficiente, y esa reserva legal igual después hay políticas públicas que la da el Banco Central en realidad, aumentar la reserva legal o bajar la reserva legal. Bajar la reserva legal, ¿hay más plata o menos plata en la calle? Aumenta, o sea, supongamos que 20 sería el equilibrio. Si se baja a 10 o se sube a 30, ¿qué pasa con el dinero en circulación? ¿Qué pasa con el movimiento económico? Esta la reserva se va a 30, ¿ahí qué Y pasa? baja, baja el dinero en Baja, circulación, ¿o no? exactamente. Baja menos acción, menos movimiento, menos crédito, menos todo. O Si sea, lo baja que la cantidad. sería una inflación. No, esas son eso después tenés que inflación o no, pero son las políticas Ah, ortodoxas que de alguna manera dicen que para que no haya inflación tiene que haber poca plata. Entonces la sacan porque dice, bueno, aumentamos la reserva. El 30% de los préstamos lo inmovilizamos. En cambio, claro, claro, básicamente lo que hace, perdón que te corté, profe. Básicamente lo que hacen es, para bajar esta inflación del país, de un país, los bancos tratan de de poner menos dinero en circulación y quedarse ellos una parte. pero eso no lo define el banco comercial, sino que lo define el Banco Central. Como Claro, el decía Banco Ale, Central de la el Nación, sí. banco de los bancos dice, una resolución normativa dice, el encaje es del 30%. Entonces va en esa línea que vos decís, para que no haya dinero en circulación, para que no haya inflación, etc. En cambio, una política más de keynesiana, más de estructuralista, va a plantear al revés, que se bajen los encajes, entonces hay más dinero para préstamos, para mover la economía. De hecho, lo hace el Banco Central, define tasas de interés, establece un aumento de la tasa, un abajo de la tasa. Si sube la tasa, ¿qué hace? ¿Enfría o mueve la economía? Si sube la tasa del Banco Central. Yo supongo que enfría la economía, porque si sube la tasa de interés a las personas que están asociadas a los bancos, le van a cobrar una tasa de interés más alta. Entonces, Exactamente. las personas no van a tener, lo pensaba en un sueldo. Las personas no van a tener el mayor sueldo posible, que no sé, me estoy complicando igual. Pero nada, Más que supongo que sueldo, hacen eso. o sea, si vos tenés que pagar Claro, eso. muy alto, vas a tener que pagar mucho la inversión que vos haces por el pago del crédito. Entonces, en general se tiende si es muy alta la tasa de interés del crédito, también va a ser muy alta la tasa de interés del plazo fijo. Como jugando lo financiero, a poco a lo productivo. Eso es lo que pasó con el macrismo, digamos, con las LELIC, LEVAC y toda esa historia. La tasa de interés era muy alta, entonces nadie invertía, porque qué más, digamos, qué más pago financiero que tenerla en esas colocaciones financieras como LEVAC, LELIC, o sea, producir no tenía sentido. Pero bueno, esa es otra historia. Pero digamos, si aumenta la tasa, tiende a que haya menos crédito, y si baja, tiende a que haya más crédito. Eso es básicamente esto de la misión secundaria. ¿Alguna otra cosa hay que haya dado pureza, dando vuelta? Como antes. Los bancos comerciales, de bancos privados, que son la gran mayoría, que tiene una lógica más de rentabilidad. Después hay bancos públicos. Tenemos ¿Cómo, los profe? que, ¿Podés repetir la pregunta? sí, ¿cuáles bancos públicos tenemos en el país? Que son, El Banco de la Nación y el Banco Provincia, ¿o no? sí, el Banco Ciudad también. Pasa que, bueno, Ah, en una ciudad equivocada, pero está ahí. Banco Ciudad es público.
algún Claro, todos banco. los otros serían internacionales. Hay Sí, nacionales. sí, perdón. Yo tengo otra pregunta. Si el encaje mínimo legal, o sea, lo que se le pide a los bancos fuese 100%, ¿se podría decir que la emisión secundaria del dinero sería máxima? ¿Me entendieron? A ver, ¿cómo es? Dale de Sería, nuevo, dale de nuevo. o sea, si la emisión es 100%, Si la emisión, no, si el encaje mínimo legal. eso, perdón, encaje mínimo legal. No se pueden dar préstamos. Claro. Todos los depósitos quedan guardados en el banco comercial, o sea, la emisión sería nula o cero. Claro. Claro, O sea, no se podría. Pues, bien, muy bien. exactamente. Y si el encaje mínimo legal fuese cero, entonces la emisión secundaria de dinero sería máxima. Y sí. Bien. No entendí muy bien igual yo la pregunta anterior que hiciste. ¿La podés repetir? Si el encaje, ¿Yo? esta Ah, reserva legal, fuese del 100%, sería esto como una afirmación que me podrían decir verdadero o falso. Si el encaje mínimo legal fuese de 100%, entonces la emisión secundaria de dinero sería máxima. Claro, ahí entendí. Claro, no, no sería máxima. No, no sería máxima si es nula o cero. claro, perfecto. Perfecto. Ah, Volviendo con los bancos públicos y después tenés privados que pueden ser nacionales o extranjeros. En los 90 hubo un proceso de fuerte extranjerización, entonces casi todos son extranjeros, son parte de los extranjeros, pero por ejemplo, los más conocidos extranjeros, ¿cuáles Y son ustedes? tenemos, no sé, el Galicia, el francés, Santander, Deutsche Bank, Citibank. el, Sí. el ICBC. Sí. Cuesta pensar en lo nacional. A ver, los bancos provinciales son nacionales porque eran provinciales y después también muchos se privatizaron. Cabo hizo una concentración tremenda en los 90 con los bancos. ¿El y el Achicó una Banco Banco gran cantidad. Provincia? Patagonia. El Banco Patagonia. Patagonia parece que es nacional. Pues sí. Bancos comerciales se llaman todos. Claro, Bancos privados pueden ser extranjeros o nacionales. Ha habido un proceso fuerte de concentración y extranjerización. Y otro tipo de banco, hay un banco, todos, que ahora le están pegando bastante al presidente o al referente de ese banco, porque hizo el de impuesto a las mayores fortunas, que no es un economista, sino que es un ferretero, que sabe mucho de economía. Carlos Heller, que es diputado nacional, que viene, es un banco cooperativo, es un banco de la economía social, de la economía solidaria. O sea, los privados tienen una lógica de ganancia, los públicos tienen una lógica de fomento público, o sea, deberían tener esa lógica, bueno, eso dice la carta estatutaria, digamos, y el Credit Corp es un banco más cooperativa, las mutuales, para apoyar todo lo que es la economía social, digamos, ¿no? Igual todos los bancos, todos que están dentro de los bancos, normas que se llaman normas de Basilea, que son durísimas, o sea, que hay que tener plata. O de esos bancos, por ejemplo, los de economía social, porque los productores toda la zona hortícola son todos arrendatarios, no tienen cómo demostrar más que su proyecto de laburo, de trabajo, que van a pagar las cuotas que formal de crédito, ¿no? Por más que sean públicos, privados, después los públicos van a tener otra lógica que los privados, pero son
son distintos, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Otra cosita, queda ahí dando vuelta. Bueno, perfecto. Bien, buenísimo. No, bueno, y un poco acá para hablar, bueno, de lo que es el sector externo. Como recuerdan, bueno, nosotros primero en la parte del sistema económico simple era como solamente, bueno, las familias y esta unidad productiva, bueno, que teníamos los diferentes sectores productivos también de un país, sector primario, sector secundario. Bueno, a esto se le van a ir agregando diferentes actores que van a ir complejizando la economía hasta, bueno, llegar a una economía como hoy en día manejamos y conocemos. Entonces, bueno, el sector externo tiene que ver con estas relaciones que tiene la Argentina en específico con el resto del mundo. Bien, acá un poco también lo que podríamos decir, que estas transacciones y estas relaciones que se generan con el resto del mundo, bueno, tienen claramente una característica económica y es, bueno, esta venta y compra de bienes y servicios, ¿cierto? Por eso acá hablamos de que se implica un ingreso y egreso de divisas. Como ya habíamos mencionado anteriormente, en el sistema monetario, el dólar es el que rige a nivel mundial. Obviamente hay otras transacciones que se pueden realizar en otro tipo de moneda, pero siempre se tiene al dólar como el parámetro universal en estas compra de bienes o servicios. Entonces, bueno, como ya habíamos mencionado, también cuando habíamos explicado el Producto Bruto Interno, a la venta de estos bienes y servicios, o sea, cuando todo lo que produce la Argentina, todo lo que produce y vende la Argentina hacia afuera, se denomina exportación, que, bueno, como ustedes ya saben, se evidencia, bueno, con una X, y esto implica, efectivamente, bueno, estas divisas que tiene el país, ¿cierto? Y bueno, todo lo que la Argentina le compra al mundo, bueno, es lo que se denomina importaciones, ya sean, bueno, bienes también y servicios finales. Bien, entonces hay claramente, bueno, como ya, bueno, estas operaciones que se realizan de compra bienes, de productos y servicios, se registran en esta balanza comercial, que también, bueno, nosotros ya habíamos visto esta parte y habíamos tenido un par de ejercicios con esto. Acá, bueno, por ahí importante mencionar que esta compra y venta de servicios se refieren a estas contrataciones que se hacen entre los agentes económicos de distintos países, ya sean en transporte, seguros, viajes. Un ejemplo en concreto, la Argentina le vende 1.000 toneladas de soja, diga un ejemplo, a Brasil. Pero efectivamente, bueno, a la Argentina está vendiendo esta materia prima. Pero Brasil dice, bien, yo te voy a comprar, pero yo pongo el seguro es un seguro mío y el transporte lo pongo yo también. Entonces ahí también a esa operación hay que hacerle como una resta de esos, del transporte, también el seguro, los seguros también son muy importantes cuando se exporta. Eh, Son seguros obviamente muy costosos y que son muy importantes porque precisamente aseguran esa carga si no sé, si van para Europa por barco, si llega a haber, no sé, si llega a hundir esa carga, bueno, etcétera. Diferentes situaciones que por ahí son como más, son pormenores que uno no tendría tanto en cuenta al hacer un análisis. Pero bueno, que es importante y que esto, o sea, ¿qué sería lo ideal? Que tanto el transporte, el seguro, todo lo genere el país, digamos, lo genere la Argentina y eso generaría muchísimas más divisas y más ingreso de dinero para la Argentina. Pero bueno, esto generalmente no sucede. Bien, Claro, o esto sea, también, perdón, perdón. sí. O sea, si un extranjero contrata a un transporte argentino, entra en divisas. Si no salen
si un argentino le vende una mercancía a otro país y paga un seguro, Claro, o sea, sí, ahí sale el servicio. sí, o sea, se hace como una resta hacia esa exportación, hacia ese producto, sí, o sea, hacia ese bien que se exportó, que se vendió. Que eso se realiza, bueno, en lo que vamos a ver de la balanza de pagos. Igual acá yo quería resaltar algo anterior, que también por eso, precisamente cuando hablamos de, por ahí, bueno, de la compra, el comprar nacional o de la industria nacional, bueno, efectivamente cuando nosotros y nosotras compramos productos del extranjero, productos importados, no solamente, bueno, obviamente estamos comprando el producto, pero también estamos pagando por esos factores productivos, estamos pagándole el trabajo a otros trabajadores y trabajadoras de afuera, digamos, bueno, de China, de Estados Unidos, bueno, etcétera, donde sea que se haya hecho ese producto. Eh, por eso, bueno, un poco ahí cuando se habla de la industria nacional, bueno, tiene que ver con eso. Todo el tiempo esas divisas y ese dinero, bueno, está saliendo de bueno, nuestra reserva legal y nuestra economía. Bien, las operaciones, las que habíamos mencionado anteriormente, están incluidas en la balanza comercial, estas importaciones de bienes y servicios. Y también existen otro tipo de operaciones que es lo que se denomina movimiento de capitales, que estas pueden ser, bueno, de inversión directa o, bueno, lo que se denomina capitales de riesgo. Son estas empresas extranjeras que se radican en el país y esto, bueno, genera una entrada de capitales. Después están también, si una empresa argentina, por lo menos Arcor tiene filiales y sucursales afuera, Techin tiene una sucursal en Luxemburgo, paraíso fiscal, muy importante. Esto, bueno, implica estas salidas de capitales. Eh, Después están, bueno, las inversiones en cartera, que son, bueno, estos préstamos, que estos se registran también, bueno, si, digamos, una empresa, un agente económico necesita un préstamo porque, bueno, no puede afrontarlo, no, bueno, lo pide afuera, ahí, bueno, eh, se registra en estos movimientos de capitales. También el país, la Argentina, puede prestarle a otros países y bueno, esto se registra como una salida de capital. Y bueno, acá está el discutido Fondo Monetario Internacional, que además de, bueno, generar estos préstamos, eh, impone, digamos, también las condiciones y ahí está también bueno, toda la problemática que gira en torno a esto, eh, impone reformas estructurales a los países, cómo tienen que manejar, sí, en parte su economía, en dónde tienen que hacer reformas, bueno, ya sea jubilatorias, reformas al sector público, que siempre, bueno, es esto en función de, bueno, un recorte a lo que ellos denominan gasto. Así que, bueno, y bueno, acá en esta no se computan los intereses, sino es solamente eso se computa en otra parte de la balanza de pagos. Esta entonces sería la cuenta capital y financiera. Todos estos movimientos que mencionamos acá, bueno, estarían en esto, cuenta capital y financiera. Bien, entonces como habíamos mencionado, estas operaciones, tanto de la cuenta corriente como de la cuenta capital, se registran en lo que se denomina la balanza de pagos. En esta balanza de pagos se contabilizan el total de las operaciones que tiene un país con el resto del mundo. Eh, Bien, estas cuentas precisamente, bueno, pueden ser superavitarias y como veíamos antes también, si la Argentina exporta más de lo que importa, ¿cierto? Si yo vendo más de lo que consumo. Hay también, bueno, ciertas teorías que hablan de lo ideal, bueno, el equilibrio, bueno, todo esto que es súper complicado, pero bueno, no viene un poco por acá el caso.
Bien, acá está este cuadrito que lo pueden ver en el libro de Santis, que acá se ven, bueno, todas las operaciones de la cuenta corriente, los bienes, exportaciones, importaciones. Esto es un ejemplo que pone del país A, los servicios, los ingresos, bueno, intereses, la utilidad, bueno, y acá lo que hablábamos anteriormente, la cuenta capital, la inversión, sí. Ahí está bueno ese cuadro para ver un ejemplo. La balanza de pagos da negativo, da -11 abajo. Entonces, ahí, o sea, -19, -11 sería, sí, bueno, -11. Ahí lo que te estaría planteando es que las reservas del Banco Central se achicaron, porque hubo que compensar ese resultado negativo de la balanza de pagos. Y generalmente es así, o como se hizo en el 2019, se pidió un crédito del Fondo Monetario de desequilibrio, las dos maneras de poder pensarlo. Se paga que están en el Banco Central o se pide un crédito, ¿no? Y si es superavitario, si eso daría 30, en realidad lo que permite es hacer crecer las reservas. O sea, si hay un balance de pagos positivo, superavitario, decirlo, esa es la lógica en general que sirve para ver esto de la relación externo y en relación del dinero, las divisas y toda esa historia. Y se puede, o sea, lo que hay que mirar es cómo se llega a ese superavitario, porque puede darte positivo, que ha pasado, que en toda la década del 90 o gran parte de la década del 90 dio positivo, pero era positivo porque la cuenta capital y financiera era más alta que la de arriba, la cuenta corriente. Entonces, el país endeudado, primero se privatizó crédito, etcétera, entonces se financia el país de capitales de afuera, que cuando hubo que pagarlo no se pudo pagar. Más que todo, balanza comercial. O sea, si el país, balanza comercial y de servicios, si el país se financia con exportación, con mucho turismo de afuera que viene acá, por decir ejemplo, no tiene que pedir créditos, no tiene que pagar después los créditos pedidos, etcétera, etcétera, como para hacerlo hiper simplificado. Lo que habría que ver ahí, unos 20, 30 años, es si solamente es con granos, si es muy primario, si eso no genera laburo, si hay que agregado, y agregado quién le genera, qué sujeto social, las pymes agropecuarios. Ese todo el debate de quiénes, ¿no? Pero primero es ver esto, ¿no? Si es por debajo, digamos, si es por la cuenta financiera, eso es generar una balanza de pagos superavitaria, pero es hipotecar el futuro. Si es por arriba, que sería lo deseable, con la balanza comercial y de servicios, es, bueno, con cómo cerrar pues eso que se genera, ¿no? Un poco para ver dos cuestiones que son muy importantes y ahí acá aparecen todos los problemas que tiene Argentina, se vienen debatiendo la restricción externa, que no hay dólares, dónde salen, las corridas del dólar, esto de que, bueno, los exportadores no quieren, no hay dólares, bueno, todo este debate y todas estas pujas, todos estos conflictos, en gran parte salen de acá, ¿no? Es, Bien, sí, totalmente. Sí, también cuando se genera esta inversión extranjera directa y como también, bueno, la Argentina es uno de los pocos países que permite que un actor, un agente económico venga y ingrese, supuestamente haga esta inversión y bueno, a los 2 meses junte su platita que la triplica y se la lleva y no generó
ninguna producción y reinvirtió el dinero efectivamente. Bueno, nada, muchas discusiones que hay al respecto de eso y bueno, también lo que mencionaba Sergio. Bien, entonces acá como mencionaba Sergio con el tipo de cambio. Entonces, a los exportadores, cuál es su función, ¿no? Y cómo la realizan? Bien, estos exportadores venden en dólares su producción, la soja, el trigo, bueno, la carne, se vende efectivamente, bueno, en dólares y el pago a los factores productivos es en pesos. Entonces, bueno, siempre como lo que le conviene a estos muchachos es que el dólar siempre esté más alto. Después, por otro lado, tenemos a los importadores, que estos importadores compran en dólares, o sea, todo y muchos, y claramente, bueno, el problema también que tenemos muchos países de América Latina es que tenemos consumos de países de primer nivel, pero nuestra estructura productiva se basa prácticamente única y exclusivamente en el sector primario. O sea, vendemos soja y queremos comprar tecnología de punta. Y ahí se complica la cuestión. Bueno, entonces estos importadores compran en dólares y venden en pesos. Esto, bueno, lo que se menciona, bueno, que hay un espacio de este mercado de cambio en donde, bueno, esta oferta se constituye por aquellos que desean cambiar sus dólares en pesos y aquellos que con pesos, bueno, quieren y buscan adquirir dólares. Acá claramente no se está mencionando ni hacemos mención de el infinito mundo del dólar ilegal y todas esas transacciones que hay, bueno, etcétera, porque no compete, pero bueno, eso también está en la sociedad y bueno, y sucede. Bien, entonces, el Profe, tipo de... Sí. yo por ahí tenía una pregunta porque, bueno, todavía no me he asomado mucho al texto de Santi, de la parte del sector monetario, pero cuando dicen que los exportadores no liquidan lo que tienen que liquidar, por ejemplo, aquellos que exportan, no sé, carne, soja, y cuando dicen liquidan es que tienen que hacer la conversión de lo que ellos ganaron en las exportaciones que hicieron y tienen que llevar esas ganancias al Banco Central, o sea, esa parte como que cuando dicen que no liquidan a tiempo no estoy comprendiendo. O sea, liquidan se refieren Liquidan es que cambian sus dólares en pesos. O sea, bien, venden en el Banco Central y para pagarle a los productores, porque los productores después reciben dólares. Los productores, los claro. que trabajan, los van a hacer en Tienen que pesos. pagar Entonces ellos también tienen en que, pesos, claro, claro. que a veces Que tienen, como son liquidarlo tan sería la grandes, conversión. exactamente, es la conversión. Pasa Ah, que como bien, son los que tienen que ver con lo agrario son muy grandes y muy pocos. Entonces son claro. casi, funcionan como un monopolio casi, son un oligopolio, pero se ponen de acuerdo. Entonces dicen, no le vendamos al Estado, al Banco Central, aunque necesite mucho, así de y nos da, y el dólar vale más, ¿no? Es un poco la lógica que tiene. Entonces especulan en ese sentido. Sí, Entonces sí. tratan de no vender para que estoy sacando después, poder, digamos, sacar tienen. Pero liquidar es eso, venderlo en el Banco Claro. Central. Gracias. Bien, sí. Sí, inclusive también a veces tienen, como son tan grandes, tienen el poder de acopiar y bueno, nada, otras estrategias que utilizan. Bien, entonces cuando bueno se hace referencia a este tipo de cambio y bueno, cómo puede fijarse, entonces hay dos formas en las cuales el Estado puede fijar esto, que bueno, puede ser libremente, es decir, como pasó, bueno, en parte sí en el gobierno anterior, que puede ser, bueno, a partir de este juego de oferta y demanda que cada uno de nosotros y nosotras éramos libres de comprar hasta
$2.000, ¿era? No me acuerdo ahora bien, ¿2.000 o No, 10.000? más, creo que como ¿10.000? $1.000.000. Sí. Claro. ¿Por qué no me compré ese $1.000.000 cuando podía? Claro. Bueno, ahí clara la libertad que genera el sistema capitalista, bien, o otro tipo de cambio que tiene que ver, bueno, con la intervención estatal y, bueno, estos diversos mecanismos para fijar un tipo de cambio que, bueno, lo que vamos a mencionar a continuación, que no me pasa esto, a ver, bien. Entonces, si en una economía, un sistema tiene un tipo de cambio alto, se menciona que este tipo de cambio alienta las exportaciones porque estos van a querer, bueno, exportar y vender, ya que este tipo de cambio, bueno, el dólar, vamos a hablar, a hacer referencia, se encuentra, bueno, alto. Esto, bueno, claramente favorece a estos exportadores y em, bueno, a estas actividades vinculadas. Y a su vez encarece estos productos. Entonces, también, ¿qué sucede cuando cada vez que sube el dólar y bueno, sube bueno, se generan estas exportaciones? Bueno, que esos exportadores obviamente van a querer venderle al mundo, al resto del mundo, porque el trigo se lo pagan mucho mejor afuera y también van a querer igualar los precios, o sea, el precio del trigo, por eso no sube el pan, la harina, eh, y bueno, diferentes bienes y productos de consumo van a ser mucho más costosos para nosotros porque ellos van a querer, bueno, venderlos afuera. Bien, esto desalienta las importaciones, eso sería como algo positivo, o sea, favorece, se deja de importar tantos bienes y estos productos, tecnología, digamos, y favorece a la industria, ya que, bueno, se puede como, bueno, empezar como a competir, bueno, a generar estos productos, o sea, imagínense ustedes que hay infinidad de cuestiones que ni siquiera, bueno, es tecnología de punta, sino muchos, no sé, tornillos, piezas, partes que no se hacen acá, se importan. Y bueno, es como muy problemático en ese sentido. Y bueno, por otro lado, el tipo de cambio alto incentiva a vender dólares. Acá, bueno, como decía también Fabián, esto depende de las expectativas, porque las personas siempre van, bueno, las personas que tienen capacidad de ahorro, gran capacidad de ahorro, que también pueden jugar ahí en el mercado financiero, las personas van a esperar a que, o estos agentes económicos, a decir, bueno, lo cambio ahora o va a seguir subiendo. Así que, bueno, también por eso se dice que, bueno, depende de estas expectativas de estos agentes. Bien, por el otro lado, un tipo de cambio bajo alienta las importaciones, es decir, no sé, bueno, perfumes, relojes que están más baratos en el exterior. Bueno, como está barato el tipo de cambio, voy a querer adquirirlos afuera, voy a querer comprar muchos productos afuera y, bueno, no los productos que se realizan en la Argentina. Entonces, bueno, por eso ahí menciona que favorece a importadores y actividades vinculadas. Este tipo de cambio también bajo desalienta las exportaciones, ya que, bueno, no van a ingresar tantos dólares por esas mismas toneladas de soja, de trigo que tenga y perjudica a la industria. Bueno, se demandan muchos dólares. Y este tipo de cambio bajo, por otro lado, también, bueno, incentiva a comprar dólares. Acá también, bueno, de vuelta depende de la expectativa. Si la persona dice, bueno, no, de pronto va a seguir bajando, entonces espero y lo compro cuando baje más. Y aumenta la demanda de dólares. Acá, bueno, un poco también el análisis que hacía Fabián y, bueno, que se hacen, bueno, muchos economistas y analistas es que, bueno, uno se pone a mirar y dice, bueno, ¿qué depende? ¿Qué es mejor? ¿Un tipo de cambio alto, un tipo de cambio bajo? Y es como, bueno, habría que ver a qué se le pueden poner, bueno, efectivamente como restricciones a ciertos bienes para no destruir la industria, pero a su vez, bueno, generar que
efectivamente, bueno, se realicen estas exportaciones porque el país necesita hacerse de estas divisas para precisamente, bueno, como comprar y bueno, a generar que el sector productivo y que si se intente, no sé, bueno, es como un deseo, pienso, se intente cambiar la estructura productiva, que bueno, precisamente no se crezca la industria y bueno, no tanto por ahí el sistema financiero, se siga con esta matriz agroexportadora tan fuerte que hay. Una pregunta, si hubiese una devaluación, ¿no? Devaluación es el aumento del precio del dólar. O sea, si Ya pasara la el hubo, dólar ya la hubo. de 80 a 100, 110, ¿cuál sería el impacto en nuestro país? ¿A quién beneficia, a quién perjudica y por qué? Chan, chan. Si aumentan los dólares, Mañana voy a comprar dólares, entonces. ¿Eh? Mañana ¿Cómo, salgo a cómo? comprar dólares. Y tipo, no sé si quién te va a hacer una... si aumenta ¿Cómo decía Sofía? la oferta de dólares, si aumenta la oferta de No la dólares, oferta, sino ah, el precio. Si, pasa a si ponerle... sube el Ahora dólar, hay una muy fuerte presión para una devaluación ya de hace unos días, 15 días. Si llega a darse, digamos, si el dólar se va a 100 mangos, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a los populares, básicamente? En teoría no compran dólares. y le aumentan los alimentos, Aumentan los alimentos, o sea, la nafta. Exactamente. Y se le baja el sueldo. claro. Sueldo porque le aumenta al otro, ¿no? No porque se lo baje en sí, pero sino como una cuestión relativa, le alcanza para menos que antes, ¿no? Ujú. Y Claro, porque los alimentos en realidad nosotros no importamos, sino que exportamos. ¿Por qué aumentan el precio de los alimentos? porque hay alimentos que son externos, o sea, internacionales, productos Claro, internacionales. Hay alimentos que se van hacia afuera. Por eso es que como que, por ejemplo, la carne, ¿no? Yo pensaba en eso, como carísima ahorita comprarla. claro. O sea, los alimentos que una parte se venden afuera y otra parte se venden adentro, si aumenta el precio internacional, se daría, en el caso en dólares, seguiría igual, pero sería mucho más peso si hay una devaluación. Si los productores ven que afuera es mucho más caro, o sea, productores exportadores prefieren venderlo afuera. Entonces, para que el mercado abastecerse, tienen que subir los precios. Entonces, inmediatamente hay una devaluación, aumentan en pesos los productos que se venden en la exportación y eso tracciona el mercado interno para tener el mismo precio. Entonces, por eso es que suben todos los precios que se exportan, todos los alimentos que se exportan, ¿no? Lo que decían ustedes, carne, leche, el pan, todo tipo de carne, porque todas se exportan de alguna manera. Y eso es el mayor impacto por el lado de lo que se vende. Después, por el lado de los costos, lo que decían también ustedes, ¿no? El combustible sube y eso sube las tarifas, sube porque una parte del combustible es importado, no todo, pero una parte se produce internamente y otra parte se importa. Entonces el mayor impacto es sobre los sectores populares que mantienen congelado más este año, el año pasado, que no ha habido casi aumento de salario, entonces eso cae rápidamente en el nivel de consumo, ¿no? Entonces, el Entonces, dólar se favorece a los exportadores. exactamente, se favorece a los exportadores, que van a vender tal vez la misma cantidad de dólares, el mismo precio, digamos, a nivel internacional. El precio internacional no cambia, pero sí cambia la cantidad de pesos que recibe y por ende la capacidad de acción interna en el país. Después, en la misma inflación, los salarios, aumentan el otro tipo de producto, aumenta todo, tienden a ir otra vez achicando esa brecha. Entonces, si el dólar no aumenta, pero aumenta el resto de los bienes y servicios de la economía, tal vez vuelva a estar al mismo precio el dólar, entonces se puede producir una nueva devaluación, que es un poco lo que siempre está pasando en nuestro país, ¿no? Eso sería un poco
por eso, digamos, las organizaciones sociales o, bueno, los partidos, los sectores políticos más progresistas o populares plantean que no se debe devaluar hoy, ¿no? Que el tipo de cambio es competitivo, que sirve para exportar, porque también se necesitan dólares, ¿no? Entonces, por eso decíamos, o salen por las exportaciones o vienen por el endeudamiento. Entonces, mejor que salgan por las exportaciones, pero tampoco que sea el negocio de los sectores populares tengan, digamos, que padecer ese costo de la devaluación, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese equilibrio difícil, digamos. Y eso a una cosa que no hablamos, que es el tema de que la economía argentina, una de las pocas economías del mundo, son bimonetarias, se dice, ¿no? Porque depende tanto de los pesos como de los dólares. Gran parte de las transacciones en Argentina se hacen en dólares, ¿no? Que en otros países no se hacen, comprar casas, comprar autos, eso se hace todo en el peso nacional, acá no, o ahorrar, ¿no? Claramente el ahorro básicamente pasa por los dólares. Entonces, los dólares, salen del circuito productivo y se meten en eso, ¿no? En ahorrar, en comprar una casa, se necesitan mucho más que lo que realmente se necesitaría si fuese una economía que solo utilizaría los dólares para importaciones de productos que no hacemos acá. Bueno, acá se usa para eso y se necesita para esto, para lo otro. Entonces, repite, por eso está lo del cepo ahora, de alguna manera, ¿no? O en otros momentos, cómo achicar esa familia de dólares para poder tener dólares para las importaciones, básicamente, ¿no? De salud, de- de equipos, de lo que fuese, digamos, ¿no? Entonces hay una demanda y una tensión muy fuerte siempre en esos dólares para qué están destinados. Sí, Entonces, cuando también. me decían, dale, dale. No, yo para agregar por ahí lo que ha venido sucediendo este año con los coleros virtuales, con estas personas que, bueno, compraban estos dólares bueno, a cuenta oficial, al dólar oficial, y después bueno, lo vendían en el dólar ilegal, o inclusive lo que se descubrió que estaban haciendo, que era que les creaban home bankings a las personas, o sea, un ente les creaba, bueno, estos home bankings y para hacerse de dólares. Y bueno, eso que por suerte, bueno, ya se está empezando a regular, pero bueno, es como terrible. Bien, después, a ver, ¿qué no me pasa acá? Bien, acá después, bueno, tenemos lo que se denomina el índice de relaciones de intercambio y que, bueno, como mencionábamos, estos términos de intercambio se refieren a esta relación que existe en el precio de los productos que tiene una economía, esto, bueno, y el sector o el sector mayoritario en el que se encuentre, en el que más produce. Bueno, la Argentina sería el sector primario, sector agroexportador o también, bueno, el agroindustrial, con relación con otros países. Eh, entonces, en otras palabras, bueno, mide esta capacidad de compra externa que tiene un país. Entonces, bueno, si el precio de lo que se exporta sube más que el precio de lo que se importa, crece este poder de compra de la Argentina, ¿sí? Acá, bueno, esto se lee con los paréntesis, bueno, se lee con los paréntesis o si no, sin los paréntesis. Después, si el precio de lo que se exporta baja más que el precio de lo que se importa, cae el poder de compra de la Argentina. Lo que ya veníamos mencionando más o menos, prácticamente. O sea, si exporta precisamente, bueno, si el precio de la soja crece a niveles internacionales, bueno, también se podría poner un ejemplo de lo que ha venido también, bueno, igual ahí van otras relaciones, de lo que ha venido pasando con Venezuela, que ha bajado mucho el barril del petróleo, el Brent, ha venido bajando muchísimo antes, creo que hace unos años estaba en $100, después se bajó como a 80, bueno, 50, bueno, ya ahora no sé ni cuánto está el barril del petróleo, pero bueno, eso tiene que ver con el poder de compra que tenía Venezuela antes y bueno, el que tiene ahora.
Y bueno, lo mismo pasa con estos bienes que se venden y la capacidad que esto genera. Bueno, el precio internacional, el precio internacional de la soja sube, crece este poder de compra que tiene la Argentina para comprar otros bienes, o diferentes tipos de bienes. Entonces, bueno, como históricamente lo han estudiado, bueno, y se ha denunciado, bueno, Raúl Previch, que fue uno de los primeros que, bueno, menciona esta relación desigual en los términos del intercambio. eh, y bueno, es este que tiene que ver con esto, con claramente una, bueno, una cuestión también estructural de si seguimos, se continúa apostando tanto al sector agroexportador, no se genera y no se genera un cambio en esta estructura productiva para efectivamente poder empezar y realizar este modelo de sustitución de importaciones, esta independencia productiva, industrial, bueno, que se quiere. Eh, Bien, entonces acá, bueno, esto es un índice que se realiza, como ya sabemos, la X es exportaciones, la M es importaciones, entonces esto sería el índice promedio de los precios que se exporta y el índice de promedio de los precios que se importa. Esto para generar un índice, bueno, se multiplica por 100 para generar un índice de cuánto es efectivamente esto. Sí, cuánto se exporta, cuánto se importa, bueno, cuál es ese índice para sacar más o menos esto. Pero bueno, eso tampoco no tiene mucha relevancia. Bueno, y ya está. Acá. Profe, Índice, sí, dale, dale. en este índice de relaciones de intercambio, es para Sí. sacar esto que dijo de cuánto se exporta y cuánto se importa, pero ¿cómo se llama? Ay, no me sale. En porcentaje, ¿no? Sí, sí, en ¿O qué realidad porcentaje es lo que se exporta y lo que se... es una relación entre el precio de los bienes que se exportan versus el precio de los bienes que se importan. O sea, te va mostrando si lo que vos importás en realidad se mantiene estable con respecto a lo que vos importás, vos país, digamos, el país exporta versus lo que importa, o si ese precio va subiendo o va bajando a lo largo de los años. Entonces, si el valor de exportaciones, el valor de los productos exportados, se hace una canasta, un índice, un promedio, digamos, no es que es volumen, sino en realidad sería el precio de estas exportaciones, va cayendo, va subiendo. Eso te va a dar la pauta de si vos en realidad, como país, con lo que exportás, podés comprar cada vez más, podés comprar igual o podés comprar menos. En general, uno dice, países subdesarrollados como Argentina, los países de Latinoamérica, como exportan materias primas, cada vez cuesta más comprar, tiene que vender más materias primas para comprar lo mismo que antes, ¿no? Salvo algunos momentos, 2003, 2008, lo que decía Ale con Venezuela y el barril de petróleo, o sea, ahí aumentó, si se quiere, el precio de las exportaciones en relación al resto. Y cada vez cuanto más valor agregado, más tecnología de conocimiento, más tecnología de electrónica tienen, digamos, esos países tienen precios de lo que venden mucho más altos en relación a lo que nos compran a nosotros. Pero no es de volumen, sino es del precio promedio del valor de de esa canasta de productos que se exportan, ¿no? Después, para ver el poder de compra, hay una fórmula que es el volumen de exportaciones por el IRI, que sería por esto, pero es más finito. Acá lo que estamos viendo es qué compras con lo que exportás, digamos, ¿no? Básicamente tiene que ver con eso. No sé si se quedó claro. Sí, sí, ahí entendí. Gracias, Sergio. Bien, ¿algunas preguntas? El acuerdo que tuvo Argentina con los es no pagar casi nada de intereses y de capital,
de la deuda, o sea que no habría salida o mucho menor salida del movimiento de parte de abajo. ¿Vieron cuando vimos la cuenta capital y financiera? Va a haber poca salida. No se sabe si va a haber entrada, pero va a haber mucho menos salida. Entonces hay un ahorro de dólares. No vamos a necesitar muchos dólares. Entonces, planteando, se dice en el ámbito del gobierno básicamente, que esta crisis de ahora de dólares, pues hicimos unos cuantos pagos hasta llegar a este momento, que el año que viene va a haber muy poca necesidad de dólares para pagar. Entonces, entre las exportaciones ya calculadas, estaríamos, ¿no? En teoría, para poder los dos que vienen por agroalimentaria, digamos, ¿no? Todo se va como complejizando, tocando, ¿no? El tema de lo externo, lo interno, el movimiento de capitales, la devaluación, la dolarización, ¿no? Bueno, estas cuestiones que estamos dando vuelta. Sí, que también, o sea, las acciones y las medidas que empieza a tomar el Banco Central ahora tienen que ver con, o sea, las reservas que tiene efectivamente bueno, el Banco Central y cómo obviamente ellos van llevando una cuenta y ahí se puede empezar a ver, o sea, si uno hace un seguimiento este año, cómo se van disminuyendo exponencialmente y bueno, por eso también es que tiene que entrar y se tiene que empezar a hacer algo porque, digamos, la salida de reservas que hubo fue impactante, entonces también, bueno, por eso empiezan a tomar estas acciones. La principal crítica en este sentido al macrismo es que los 44.000 millones de dólares que se tomaron en 2019 no sirvieron para nada, sino que directamente salieron, se fugaron, ¿no? Se fugaron exterior o están en alguna caja de seguridad o en algún colchón, digamos. Entonces ahí claramente no sirvió como inversión extranjera, como un capital que sirvió para poner en marcha la economía, sino que en realidad se metió en la timba financiera de alguna manera, ¿no? Entonces todo ese monto de dinero, que es un montonazo de plata, este, se perdió. Se perdió en el sentido, no tenemos que pagar, digamos, sin haberlo como sociedad podido usar, digamos, ¿no? Esa es la principal, si se quiere, crítica desde este punto de vista, de lo financiero, ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿Alguna otra cuestión? Creo que se me tildó toda la computadora. ¿Eh? Yo, perdón, no, que creo que se me tildó la compu, no sé qué pasó. Eh, por ahí para cerrar, yo quería leer un pequeño como fragmento de un libro, de un capítulo que se llama Volver al mundo según cambiemos, profundización del atraso y la dependencia. Un poco porque por ahí para nosotros entender y también leer esto en clave, bueno, actual y que muchas veces por ahí pasa que en la facultad tenemos textos de hace un montón de tiempo o que no analizan como situaciones más recientes. Bueno, De Santis es un libro muy nuevo y bueno, está reeditado en 2014, si no estoy mal. Pero bueno, como para leer un poco más las acciones que tomó el mejor equipo de los últimos 50 años. Bueno, paso a leer. Uno de los pilares de la estrategia de Cambiemos para reinsertar a la Argentina en el mundo fueron las medidas de liberalización financiera. Entre ellas se encuentran la eliminación de distintas regulaciones al movimiento de capitales, el acuerdo con los principales fondos buitre que demandaron al Estado argentino ante la Justicia Federal de Estados Unidos, con la consecuente reapertura de los mercados internacionales de crédito y la suba de las tasas de interés de referencia. Este tipo de iniciativas no son nuevas en nuestro país y están inmersas en el proceso de financiarización de la economía mundial. El inicio del proceso de reapertura económica y liberalización financiera se remonta al periodo que inauguró el golpe cívico-militar de 1976.
A partir de allí, la dinámica de los ciclos cortos del periodo de sustitución de importaciones sufrió alteraciones significativas vinculadas a un creciente endeudamiento externo, público y privado. Mientras que el primero se usó para cubrir el déficit generado por la apertura comercial, la fuga de capitales y los propios vencimientos de intereses, el endeudamiento externo privado estuvo destinado fundamentalmente al aprovechamiento del diferencial existente entre la tasa de interés interna y la internacional, operatoria conocida vulgarmente como bicicleta financiera. El negocio de la bicicleta financiera, endeudarse a una tasa de interés más baja en el exterior y colocarlo a una tasa de interés superior en el sistema financiero local para luego fugar las ganancias realizadas, terminó siendo doblemente beneficioso para el capital concentrado interno, dado que la mayor parte de la deuda externa privada contraída en los años de la tablita terminó siendo estatizada a través de múltiples iniciativas desplegadas por el Banco Central, en especial asegurando distintos regímenes de seguros de cambio para los deudores. Este proceso de endeudamiento modificó la dinámica del sector externo, permitiendo una disociación parcial entre la capacidad de la economía argentina para generar divisas genuinas a través de las exportaciones y la evolución del ciclo económico. Pero lejos de resolver los problemas del frente externo, estos se profundizaron, dado que tanto los pagos de intereses como la fuga de capitales implicaron una sistemática salida neta del capital local al exterior. Bueno, ahí sigue mencionando varias cuestiones de las que hablamos, pero bueno, esto como un poco para ver que, bueno, todos estos conceptos que tratamos y que a veces se ven como un poco más, este tema no tanto, pero bueno, otros se ven como un poco abstractos, bueno, saber que tienen una importancia vital en, bueno, en el análisis económico y el análisis de nuestra sociedad y bueno, todo esto que también sí venimos trabajando con Sergio en la economía social, la economía popular y bueno, cómo afecta eso a a nuestra sociedad profundamente, cómo estas medidas de tipo de cambio, eh, del sistema monetario, financiero, bueno, cómo nos afectan a todos y a todas. Bien, a ver si me puedo salir de acá. Ay, por fin me puede salir. Creo que se me tiró la cámara esta, pero bueno, no importa. No sé si tienen alguna duda, consulta más. El nombre se llama La economía política de Cambiemos, ensayo sobre un nuevo ciclo neoliberal en la Argentina. Ahí no se puede ver. Bueno, prometo arreglar esto al próximo encuentro de la cámara. Duda, consulta, intercambio, como un ¿no? Sí, es claramente está ahí para devaluar, ¿no? Cada vez más y tratando de sostener eso con más. Ahí, digamos, hay distintos tipos de dólares. Está ese de dar líquido y ahí está pulseada, que lo mejor el mundo dice, ¿no? Competitivo que está. Una pelea con el. ¿Escucharon eso? No. Se te está entrecortando un poquito.
a la soja, básicamente. No, ahí se habla de a las exportaciones. La soja tiene el entonces queda él recibe 67 y después le paga el producto atrás. Hay una pelea fuerte por devaluar por un lado para tener más dólares y por bajar las retenciones estas o los derechos de exportación, que es una fuente importante de ingresos del Estado, ¿no? La clase que viene. Entonces, bueno, las acciones modifican una manera de 50 y pico pesos después de la exportación, después, perdón, de la retención. Un dólar recibe entonces 50 y pico después de la retención y el dólar blue está a 140, digamos. Todo eso genera mucho ruido. Hacer más ruido, tratan de seguirlo generando para que hagan negocio los financiadores, ¿no? Todo eso está ahí en ese debate, en ese conflicto, en esa cuestión. Las retenciones son importantes, bueno, y cuando ponen retención, el pan que se exporta, ¿no? Para hacer un ejemplo muy sencillo. Bueno, son otras cuestiones, pero ahí lo que es que para el exportador el dólar blue parece ilegal. No lo sabemos, ya comentamos. Bueno. Sí, sí, sí. No sé si tienen alguna consulta más. Yo quería hacer una consulta que no sé, no me quedó muy claro con el tema del Fondo Monetario Internacional. Cuando el Estado pide el préstamo al Fondo Monetario Internacional, ¿en dónde se deposita ese dinero? Como para que ellos puedan utilizarlo sin rendir, quizás rendir cuentas de dónde lo están utilizando y que desaparezca como y que no esté. No, el Fondo Monetario Internacional está haciendo algunos desembolsos que viene, ve la economía y tiene que hacer tal cosa, otra. Con cambio, en realidad la Argentina no cumplía esas cosas que debía cumplir y se le seguía dando dinero, se le seguía dando. En dólares, en Nueva York será, o el lugar donde está el fondo, y va a, y toda esa gran masa de dinero se utilizó de cambios, o sea, o en el mercado financiero, ¿no? O sea, de poder porque ¿qué pasa cuando el dólar va subiendo? Si el dólar va subiendo, lo que hace el Banco Central en general es vender dólares, vende dólares y cuando baja el precio del dólar, hay mucha cantidad de dólares y no se venden todos, ¿no? Un poco de esta cuestión y demanda. Entonces, el mercado central tenía mucho dinero y se le iban 500, 600, 700 millones de dólares a pagar. Se fue más que todo en ese sentido. Eso fue lo que sucedió durante el 19. Se devaluaba, paraba un poquito la demanda, entonces el mercado el dólares para parar eso. Y eso fue toda una dinámica durante todo, porque podían comprarse y los dólares no compraba la gente, sino que compraban
los que están metidos en los negocios financieros, que son los bancos internacionales, los fondos de inversión gigantescos, estos BlackRock, esos fondos de inversión internacionales que van poniendo plata donde pueden sacar un mango, porque no le interesa para nada la producción. Entonces, esa plata fue de esa manera, ¿no? Del Banco Central para parar el precio del dólar y entre operaciones de bonos, TRAC, LELIX, bueno, distintas cuestiones que no estuvieran con de palancar primaria, ni la industrial, ni nada en particular. Entonces fue yendo de esa manera. No sé si quedó más. Sí, sí. Fanía, Sí, más o menos. Me quedan muchas dudas, pero más que nada una cuestión de cómo no hubo ganancias y estuvo en un mercado financiero, pero bueno, calculo que voy a tener que entender. esos fondos de inversión, que financia, seguramente el dinero era y se lo llevaron seguro gran parte a Fuca, digamos. Se dice que hay por lo menos un valor de un PPI 300 o más millones, 300.000 millones de dólares que están en cuentas offshore, digamos, ¿no? Seguramente gran parte de estos 40 fueron ahí, digamos, ¿no? Pero con estos mecanismos financieros de poder hacerse de dólares que llevan préstamos a estas problemáticas que se tenían, el manejo Claro, diario de equilibrios, se lo llevaban, ¿no? Dale, dale. sí, no, que también precisamente se supone que el FMI, una de sus funciones es que los países piden préstamos cuando tienen problemas en la balanza de pagos. Entonces, si el Estado argentino se supone que quería y tenía que intervenir el mercado, la oferta y la compra de dólares, o sea, no hizo una buena regulación, no hizo una buena actividad, no tuvo una buena política para efectivamente frenar esta devaluación constante que hubo. O sea, yo recuerdo de Macri salir a hablar en la televisión, cada vez que hablaba, este tipo nos bajaba el sueldo exponencialmente. Entonces, precisamente se piden esos préstamos para, bueno, intervenir en esta economía, en este mercado, y bueno, cómo no se generaron y además cómo diferentes empresas que son las que tienen la capacidad de, bueno, de compra de estos dólares, porque bueno, no había ningún cepo, no había ninguna medida que controlara precisamente esta salida de divisas hacia el extranjero. Bueno, cómo había una política de esto, liberalizadora, de que, bueno, cada quien compre cuantos dólares quiere y, bueno, saque y los puede llevar a cualquier lugar. Y, bueno, cómo no existía efectivamente un control hacia estas acciones. Como que un poco, obviamente es mucho más complejo, mucho más finito, todas las cuestiones que se entremezclan, que se entretejen ahí, pero bueno, un poco es, bueno, también lo que mencionaba Sergio, con respecto a, bueno, a la función del FMI como tal, a cómo Argentina no cumplía con los parámetros y las normas que ellos dictaminan. Recordemos también que el Fondo Monetario Internacional está conformado por, si no estoy mal, 189 países, o sea, pero obviamente el que tiene el voto mayoritario es Estados Unidos. Entonces, bueno, ese sometimiento de todos los países hacia, bueno, un solo país, nada, bueno. Bueno, creo. Como decía Ale, ahí lo único del Fondo Monetario, vos tenés tantas acciones de acuerdo a la plata que pusiste. Entonces, Estados Unidos lo maneja y tiene más acciones porque puso más plata. Y Europa, pero más que todo Estados Unidos, ¿no?
Bueno, estuvo lindo, Bien, participado. Al sí, principio fue más belicoso y está muy más charlado. sí, sí. Ah, voy a parar esto antes de que me olvide.